فحشا خایه کردن. نگاه کنین کیرم دهنت. El régimen de Khamenei había construido su poder sobre tres pilares: el poder de Teherán, la religión de Mashhad y el dinero de Tabriz. Sin embargo, estos tres pilares fueron destrozados simultáneamente por la ola de guerra civil que comenzó la noche del 10 de enero. El régimen cortó el internet, cortó la electricidad y desató a miles de guardias revolucionarios sobre el pueblo. Pero no pudieron detener la ira y el enojo del pueblo. Los mulás ya no están seguros ni siquiera en sus propios hogares. La legitimidad teocrática se ha ido. Y el signo definitivo de la perdición para el régimen: el monopolio de la Fuerza Armada ha sido roto y la guerra civil se ha vuelto en contra del régimen. Para Khamenei y la élite iraní, ahora solo hay una opción sobre la mesa: escape masivo. Destino: la granja de dictadores de Putin en Moscú. A medida que las ciudades más grandes de Irán salen del control del régimen, hay fuertes indicios y filtraciones de inteligencia de que el plan de escape masivo de Khamenei y los mulás ya está en marcha. Hay mucha gente desmoralizada sentada justo ahí, incluido el propio Khamenei. Se están preparando para escapar del país. Están cargando aviones para despegar y tal vez incluso terminar en... Imágenes que circulan en las redes sociales, supuestamente tomadas en el aeropuerto Vnukovo de Moscú, muestran a miembros del supuestamente intocable régimen de Khamenei de Irán y sus familias con maletas, exponiendo el pánico del régimen al mundo. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, estas imágenes presentan una coherencia lógica consistente con las realidades sobre el terreno. A la llamada del príncipe heredero Pahlavi, una avalancha de 10 millones de personas aplastó a los guardianes de la revolución del régimen y tomó el control de las tres ciudades más grandes. Incluso en Mashhad, donde nació Khamenei, los edificios gubernamentales fueron incendiados con consignas de Pahlavi. Los soldados del ejército regular están besando una foto de Trump, a quien pidieron ayuda, no a Khamenei. Señor Trump, nosotros, el personal militar y todo el pueblo de Irán, estamos esperando que nos salve. También queremos decir que haga a Irán grande otra vez. Porque para los funcionarios iraníes, Europa y los países del Golfo están cerrados. La única ruta de salida segura que queda es el corredor aéreo del Caspio. Los datos logísticos también respaldan esta teoría de escape. Según informes de la revista Air Cargo Week, desde el 27 de diciembre ha habido un tráfico intenso entre Teherán y la ciudad rusa de Mineral Nievodi bajo la apariencia de vuelos civiles utilizando aviones de carga Il-76TB. La frecuencia de estos vuelos y el hecho de que se realicen con los transpondedores apagados indican que no se trata de un transporte comercial, sino de una operación de evacuación militar de emergencia. Entonces, ¿por qué Putin está apoyando a un régimen perdedor? La aceptación de Moscú de Khamenei y sus élites no es un gesto de amistad, sino un cálculo frío de intereses. Putin podría estar planeando mantener a la élite iraní como rehenes geopolíticos, tal como lo hizo con Yanukovych, quien huyó de Ucrania, y Assad, quien fue acorralado en Siria. Esta estrategia se basa tanto en evitar que los secretos nucleares de Irán caigan en manos occidentales, como en obtener una parte de los activos saqueados. Moscú está desempeñando una vez más el papel del último refugio del club de dictadores. El colapso moral en la cúpula del régimen es aún más profundo. Se informa que las élites, que han estado predicando al público durante años que Occidente es el diablo, han gastado millones en abogados parisinos tras bambalinas para buscar asilo en Francia y el Reino Unido. Las solicitudes de visa del presidente del Parlamento Ghalibaf y de la familia del expresidente Rouhani son la evidencia más clara de esta hipocresía y el colapso del régimen. Según informes de inteligencia obtenidos por The Times, el plan B de Khamenei fue diseñado para activarse en el momento en que quedara claro que las fuerzas de seguridad habían perdido el control. Los preparativos para salir del país con su hijo, Mojtaba, y su equipo más cercano de 20 personas son una admisión de que el régimen efectivamente ha terminado y que es solo cuestión de tiempo. Cuando un régimen colapsa, no solo huyen las personas, la riqueza también huye. La declaración del parlamentario británico Tom Tugendhat en el Parlamento de que el oro está saliendo de Irán y las armas rusas están entrando confirma de una fuente oficial que lo que está sucediendo no es solo una fuga, sino un robo estatal organizado. Pero también estamos viendo aviones de carga rusos llegando y aterrizando en Teherán, presumiblemente transportando armas y municiones, y estamos escuchando informes de grandes cantidades de oro. Esta transferencia de oro es el pago por las últimas armas que Khamenei usará si permanece en el poder.
Si se ve obligado a huir, está planeado como una garantía para su vida en el exilio en Rusia. Esas cajas pesadas en aviones que aterrizan en Moscú no pueden ser solo pertenencias personales. La historia nos ha mostrado una y otra vez que los dictadores vacían el tesoro del Estado utilizando métodos de despojo de activos cuando caen. El legendario tesoro que supuestamente Shah Pahlavi se llevó cuando se fue en 1979 parece estar ocurriendo hoy a una escala mucho mayor y bajo la protección militar rusa. Los vehículos utilizados en esta operación también son altamente sospechosos. Los aviones IL-76TB, pertenecientes a Aviacon Saitotrans y Rubistar Airways, que aterrizaron en Teherán, tienen un historial en el mundo de la aviación. La mera presencia de estas empresas, que han ganado notoriedad por transportar armas y metales preciosos en las zonas grises de África y el Medio Oriente, demuestra la naturaleza ilegal y secreta de la operación. Mientras el pueblo iraní está aplastado por la depreciación récord del rial, la inflación y la escasez de energía, el contrabando de las últimas reservas del país al extranjero por parte de su líder muestra cuán justificada es la ira que alimenta las protestas. Este es el último suspiro de un régimen que ha traicionado a su pueblo. Rusia, mientras tanto, no está proporcionando este servicio de evacuación y protección de forma gratuita. El Kremlin ha encontrado una manera de financiar su propia economía de guerra en Ucrania al tomar una gran parte de las reservas de oro de Irán. Entonces, ¿por qué el régimen está haciendo las maletas en lugar de luchar hasta el final? La respuesta se encuentra en los fríos vientos que soplan desde Washington. La amenaza del presidente Trump de que Irán está en grandes problemas y si matan a personas, atacaremos muy fuerte, fue percibida por Jamenei y sus generales como más que una advertencia diplomática. Fue una sentencia de muerte directa. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, nos involucraremos, los golpearemos muy fuerte donde duele. La declaración de Trump, molesto por no ir directamente al campo, sino por golpear donde más duele, revivió los temores entre la élite del régimen de un asesinato selectivo al estilo de Qasem Soleimani. Los movimientos militares concretos también están alimentando este miedo. Los planes de ataques aéreos a gran escala filtrados por el Wall Street Journal indican que Estados Unidos podría apuntar directamente a la estructura de mando del régimen en lugar de su infraestructura militar. Más importante aún, los informes de inteligencia de que los operadores de la Fuerza Delta que participaron en la captura del líder venezolano Maduro han sido reasignados al Medio Oriente han hecho que la permanencia de Khamenei en su búnker de Teherán sea equivalente a un suicidio, porque la Fuerza Delta es una pesadilla que entra en el agujero en el que te escondes y te saca. Los datos técnicos también prueban que Estados Unidos no está fanfarroneando. La presencia de aviones cisterna KC-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el Golfo Pérsico es la indicación más clara de que los aviones F-35 y los bombarderos B-52 están esperando en el aire para repostar antes de entrar en el espacio aéreo iraní. Un avión cisterna en el aire significa que estamos listos. Esta presión externa y el levantamiento popular interno aceleraron la desintegración dentro del ejército iraní. La postura agresiva pero clara de Trump envalentonó a los elementos disidentes dentro del ejército. Los soldados comenzaron a ver una posible intervención de Estados Unidos no como una ocupación, sino como una oportunidad para liberarse del yugo de la Guardia Revolucionaria. Este colapso psicológico fue el golpe final que dejó al régimen indefenso. La caída del palacio en Teherán no es solo un asunto interno iraní, es un terremoto geopolítico global. El tsunami creado por este colapso tiene el poder de borrar todos los equilibrios desde Moscú hasta Pekín. El primer dominó es Rusia. Vladimir Putin cometió un error crítico en su guerra de desgaste en Ucrania. Intentó compensar la insuficiencia de su propia industria de defensa con municiones baratas de Irán. Como señalan los analistas del CSIS, los drones kamikaze Shahed 136 que Rusia está utilizando para aterrorizar las ciudades ucranianas no son producción propia de Moscú, sino soluciones listas de Teherán. La raíz de esa flota fantasma que opera a través del mar Caspio es la savia vital del ejército ruso. Analistas de CNN y OSINT expusieron que estos barcos transportan armas constantemente al apagar sus transpondedores, como lo revelan las imágenes satelitales. Cuando el régimen iraní colapse, estos barcos se quedarán a oxidarse en los puertos del Caspio. El flujo de Shaheds a Moscú se cortará. Entonces, ¿qué significa esto? La Fuerza Aérea Económica de Rusia desaparecerá de la noche a la mañana. La táctica de saturar las defensas aéreas de Ucrania colapsará. Más importante aún, las plantas de ensamblaje de UAV de Rusia en la región de Alobuga enfrentarán el riesgo de cierre debido a la falta de componentes críticos de Irán. Cuando toda esta cadena, desde cables de fibra óptica hasta componentes especiales de motores que Rusia no puede producir por sí misma, se rompa,
los ojos de Putin en las líneas del frente quedarán cegados. Este es un desastre logístico que aplastará el poder de fuego de Rusia en las líneas del frente. Peor aún, según un informe especial de Reuters, Irán está suministrando a Rusia cientos de misiles balísticos. Cuando se cierre este grifo, las unidades de artillería y misiles rusas estarán condenadas a la ceguera estratégica en el frente ucraniano. La capacidad de guerra sostenible de Putin se detendrá con la bancarrota de su principal proveedor. Para el ejército ruso, esto no es una escasez de municiones en el frente, sino un ataque al corazón logístico directo. El Kremlin ya no podrá encontrar misiles para atacar en profundidad a Ucrania, y la línea de defensa se desmoronará como papel. El segundo gran impacto afectará a la economía china y a la doctrina de seguridad energética de Pekín. La administración de Pekín había convertido años de sanciones contra Irán en una oportunidad para sí misma. Al comprar petróleo iraní, que todos los demás temían comprar, a un precio entre 20 y 30% por debajo del precio de mercado, capturó un margen de beneficio masivo. Según datos de Bloomberg, China sola absorbe el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Esto significaba energía subsidiada para la industria china. Sin embargo, cuando el régimen cambie e Irán se integre en el sistema mundial, esta ecuación se verá devastada. Una nueva administración iraní pro-occidental o neutral venderá su petróleo en el mercado libre a su verdadero valor a Europa o India, ya que las sanciones serán levantadas. La fiesta del combustible con descuento ha terminado para China. Este repentino aumento en los costos de energía desencadenará una explosión inflacionaria en la ya frágil industria de China. Además, el acuerdo estratégico de 25 años y $400.000 millones con Irán se convertirá instantáneamente en un enorme costo hundido. Pekín perderá su mayor inversión estratégica en el Medio Oriente. En cuanto a la red terrorista regional, Hezbollah y los hutíes son más como empleados asalariados de Teherán que movimientos ideológicos. Mira, esto no es una predicción, es un hecho, basado en datos 2023. Según informes del Wilson Center, más del 70% del presupuesto anual de Hezbollah, aproximadamente $700 millones, proviene directamente de Irán. En el momento en que este flujo de dinero se detenga, es decir, cuando el Banco Central en Teherán cierre, los salarios de los militantes en el sur de Beirut serán imposibles de pagar. El apoyo logístico será cortado, la munición no será reabastecida. Para un ejército de mercenarios, la lealtad termina el día que se paga el último cheque. Hezbollah experimentará un estrangulamiento financiero y perderá su capacidad operativa en cuestión de semanas. Lo mismo se aplica a los hutíes en Yemen. Informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos han demostrado repetidamente que componentes críticos de los misiles balísticos y UAVs utilizados por los hutíes provienen de Irán. Cuando los oficiales de logística en Teherán abandonen sus puestos o el régimen cambie, esos barcos de suministros secretos con destino a Yemen no podrán salir del puerto. Los juguetes de alta tecnología en posesión de los hutíes pronto se convertirán en chatarra debido a la falta de repuestos y municiones. El reinado de terror de los hutíes en el Mar Rojo llegará a su fin cuando su fuente se agote. Y la otra cara de la moneda, el comercio global, puede respirar de nuevo. Incluso si el régimen iraní no ha ocupado directamente las líneas vitales del comercio global, como el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb durante años, los ha utilizado efectivamente como un medio de toma de rehenes a través de actores proxy y amenazas asimétricas. Los ataques hutíes a embarcaciones comerciales en el Mar Rojo han hecho que los costos de seguros y las tarifas de flete se disparen. Las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial destacaron que los costos de envío de contenedores han aumentado de 3 a 4 veces en un corto periodo, con tiempos de entrega que se extienden por semanas. Esto no fue meramente un problema logístico. Condujo a una inflación persistente a nivel mundial, el redireccionamiento de las cadenas de suministro y las empresas pagando una prima de riesgo adicional. Cuando el régimen en Teherán caiga, este mecanismo de chantaje será destruido. Cuando termine la presión asimétrica de los hutíes en los mares, la ruta del Mar Rojo por el Canal de Suez volverá a ser predecible. Las primas de seguro disminuirán, los barcos ya no tendrán que navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, y las pérdidas de combustible y tiempo disminuirán. Esto no solo reducirá los costos de flete, sino que también disminuirá los elementos de transporte en la canasta de inflación global. Hará posible nuevamente la producción justo a tiempo y reducirá la fijación de precios de riesgo en el comercio. La dimensión más estratégica reside en el diseño geoeconómico a largo plazo de Washington. El corredor económico India-Medio Oriente. Europa, anunciado por la Casa Blanca, es una columna vertebral comercial alternativa que busca conectar los productos indios con Europa a través del Golfo y el Mediterráneo Oriental. La inestabilidad relacionada con Irán es uno de los mayores frenos geopolíticos en este corredor.
Una vez que se elimine este freno, la carga de India podrá fluir sin problemas y de manera segura hacia los mercados europeos a través de la península arábiga. Esto no se trata solo de acortar los tiempos de comercio. También significa establecer una ruta de alto estándar, segura y basada en aliados para contrarrestar la iniciativa de la Franja y la ruta de China. La liberación de Irán significa la liberación de las rutas comerciales globales. El juego ha terminado. Como pueden ver, el fuego en las calles de Teherán no solo quemó el asiento de un dictador, sino también las fábricas de drones de Moscú, los cálculos energéticos de Pekín y la red terrorista de Oriente Medio, todo a la vez. Khamenei y su élite pueden llevarse su oro y huir, pero no pueden escapar al juicio de la historia. Su búsqueda de refugio en Rusia no prueba la fortaleza de Putin, sino su debilidad. Prueba que el club de dictadores ya no es un centro de poder, sino un campamento de refugiados. El Shah Pahlavi tenía razón. Trump emitió su advertencia y el pueblo iraní dio el veredicto final. El mundo está despertando a un eje del mal sin Irán, un Medio Oriente sin terrorismo y un Teherán libre. Esto no es solo un cambio de régimen, esto es un jaque mate en el tablero de ajedrez geopolítico. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar informado sobre los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.